Mi nombre es David Augusto de Alba y en la película Fiesta Nacional fui productor ejecutivo y director. Las influencias que tuve para hacer esta película, o como elemento catártico para concebirla, las dividiría principalmente en tres. Una, mi formación temprana como narrador o influencia de parte de mi abuelo Juan, heredero de una tradición narrativa de la cristiada, por ser huérfano de un cristero muerto en batalla. La influencia de sus historias, posteriormente la lectura continua de la literatura hispanoamericana, específicamente Juan Rulfo y Juan José Arreola. La novela Pedro Páramo y El Llano en Llamas sin duda fueron un elemento fundamental en mi formación. Y para cerrar la pinza, o como tercer engranaje, fue mi primer encuentro con un cine de esa misma legión, digamos, y es El que viva México de Sergei Eisenstein y La fórmula secreta de Rubén Gámez. Estas películas terminaron de ponerle imagen a las imágenes que ya se habían gestado en mi interior desde niño. Y entonces empezó a gestarse dentro de mí una idea que empezó como un sentimiento de que detrás de la cultura mexicana o de la identidad mexicana hay toda una serie de hilados finos cuyo eje principal o uno de los ejes principales es la fiesta, es el rito y sobre todo el sacrificio. El paso de la inspiración del proyecto ya a la ejecución en términos narrativos y el encuentro con las personas o personajes que forman la historia se dio a lo largo de algunos años de investigación y de trabajo de campo y de buscar específicamente a las personas que mejor contasen la historia de las culturas que se cuentan en esta película. Una de las culturas prehispánicas, precolombinas, o mejor dicho, los pueblos originarios, a través de Quena Bautista. La cultura hispánica, traída por Europa, por España, con Diego Silvetti y la tauromaquia. Y la cultura mestiza o sincrética, la unión de estas dos, ¿no?, que viene dada a partir de Arturo, que interpreta a Jesucristo. Si hiciéramos el ejercicio de concebir al mexicano o a la identidad mexicana como una familia, sin duda el símbolo de la madre sería la madre tierra, la madre cultura local o propiamente terrena de el sitio que es los pueblos originarios y todo su culto y sus ritos. La tauromaquia, que también es un rito occidental, el último ritual sacrificial, y con la historia de Diego además se fortalecía esta idea de el padre, es decir, este linaje patriarcal del que él proviene, de toreros, pues es muy coherente con esta idea de hablar del padre. Y en tercer lugar el hijo, que pues es la unión de los dos primeros, del padre y la madre, y en este caso representaría el mestizo, el ente sincrético, y encima un hombre que interpreta a Jesucristo, que es el Hijo de Dios, o es el Hijo de los dioses, ¿no?, hablando de esta narrativa. Y además, para estas sincronicidades de que da el documental, además Arturo era albañil, o es albañil, constructor de la urbanización mexicana, ¿no?, de un rol o una profesión con mucha raigambre en el mestizo mexicano. Entonces mi intención, al principio inconsciente, a nivel inconsciente y después a nivel consciente, de alguna manera era consolidar o cerrar un ciclo, sintetizar el drama puramente mexicano, que a lo mejor tenemos todos. Creo que la gran síntesis de 9 años de gestación de un proyecto así, utilizando la metáfora del agave, es que el agave tuvo su crecimiento de forma salvaje en el monte, lo fuimos a jimar, lo trajimos al horno, entró a la tanora al químico para producir un caldo que se tuvo que asentar para exponer sus mejores notas, para al final obtener un elixir, una conclusión de algo que sí es un elixir que en pocas cantidades te habla de muchos años, te habla de aromas, te habla de imágenes, te trae recuerdos. Creo que la película o una película en sí es eso, 99 minutos que se resumen a ser un portal de una dimensión
de un mundo de los sueños, de un panteón mitológico y de nuestro paso por el mundo, por nuestra existencia. La intención con Fiesta Nacional es que nos haga hacernos muchas preguntas, que nos lleve a reflexiones sobre nuestro paso por la tierra, sobre lo que hemos recibido de generaciones anteriores, sobre cómo lo estamos ejecutando o qué estamos haciendo con el conocimiento que hemos recibido y cuál es el conocimiento que vamos a dejar en las siguientes generaciones. Creo que lo que encontrará alguien que vea Fiesta Nacional es una celebración en donde todos cabemos y en donde todos estamos amorosamente invitados. Para mí no hay mejor forma de hablar de México si no es en un carácter festivo. Y creo que esa es la esencia de esta película, que necesitó de muchos elementos para concretarse y hacerse realidad. Entonces, espero que quien la vea pueda encontrar en ella un espejo y una invitación a la fiesta.